la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión ordinaria programada para el día de hoy, 12 de mayo del año en curso, siendo las 15 horas con 15 minutos. Vamos a dar inicio a esta sesión programada. Señor secretario técnico, por favor, sírvase pasar asistencia. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos los señores miembros de la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal. Vamos a proceder a pasar la lista. Américo Gonza Castillo. Presente. Iván Salomón Guerrero López. En esta instancia, señor presidente, vamos a pedir que se acredite al doctor que ha venido en representación del Poder Judicial. Si usted, por su intermedio, le podemos dar el uso de la palabra para que se acredite. Sí, por favor, adelante. Ya, sí, iba el representante del Poder Judicial, está en camino. Bien, continuamos entonces. Señor presidente. Federico Javier Yaquemoya. Alejandro Mullante Barrios. El doctor, sí, adelante. Doctor, el doctor Javier, ya que por el motivo del Día de la Madre ha habido un inconveniente, está por el lista en camino, para solamente avanzar el conocimiento. Sí, bien. Doctor, sí, está... Sí, presidente. En tanto llegue, se hará su presentación. Ya. El doctor Braulio Gilmer Andrade Subieta. Presente. Gracias, doctor. La doctora Karina Lisset Chavarri Jiménez. Buenas tardes. En este caso, yo, Marco Jalván Ramos, vengo en representación del MINCUS. Ok, señor presidente, se da cuenta la presencia del doctor Albán Ramos como en representación del Ministerio de Justicia, cuya acreditación se otorgará oportunamente. Carlos Eduardo Fernández Millán. Juan Carlos Melgarejo Castillo. Marco Antonio García Mirabal. Presente. Doctor Braulio Gilmer Andrade. Ya, le paso el listado. Ya. Perfecto. Señor presidente, tenemos 4 miembros titulares presentes en la presente sesión. Se recomienda dar inicio. Sí, se recomienda dar inicio a la sesión informativa, habida cuenta que el congresista Muñante ha llamado por interno, está acreditando su presencia a través de la plataforma, y también la presencia del doctor Yaquemoya, que está en camino. Entonces, en tanto eso ocurra, se puede dar inicio a la sesión informativa, porque en el punto de orden del día, en la agenda 4.2, está la propuesta al proyecto de ley del segundo Censo Nacional Penitenciario, cuyos invitados ya se encuentran aquí presentes para poder sustentar lo que oportunamente han solicitado. Gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias. Continuamos entonces con nuestra sesión informativa hasta que lleguen los miembros que ya han manifestado están en camino. Sí, entonces pasamos directo al punto 4.2 sería para ir recibiendo los aportes, ¿no? Bien, señor secretario técnico. Sí, presidente. La sesión pasada se quedó en recibir la opinión técnica del presidente del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad CEI, que está a cargo del doctor Peter Abad Altamirano, a quien damos cuenta su presencia en esta sesión. De igual manera a todo el equipo integrante del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y siendo así, señor presidente, sugerimos a su presidencia para que se le dé el uso de la palabra y podamos ir desarrollando este punto de agenda que
ha quedado ya programado. Bien, gracias, secretario técnico. Sí, en efecto, para ponernos en contexto, en la sesión anterior se estuvo debatiendo una propuesta del proyecto de ley para realizar sería el segundo Censo Nacional de Población Penitenciaria. En efecto, ahí se discutió que habíamos, que en el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, que ya habían trabajado a ese tema, y lo que queríamos es recoger ese trabajo, complementarlo e impulsar esta iniciativa que es de mucha importancia, creemos nosotros, para el sistema penitenciario, para la toma de decisiones en las políticas públicas. Bien, entonces le damos la palabra al doctor Peter Abad Altamirano. Muchas gracias, presidente. Primero quiero saludarlo cordialmente y también decirle que nosotros valoramos mucho este tipo de iniciativas. Quiero también aquí saludar a todos los presentes del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, del Instituto Nacional Penitenciario, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y traer también a esta mesa los saludos del señor Dante Carhuavilca, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. En este momento yo desempeño el cargo de subjefe de estadística y también presidente del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, el CEI. Primero quiero, a través suyo, que me permita poner una presentación. Perfecto. Sí, adelante, pongamos la presentación del señor Peter Abad. Bien, ahí tiene, perfecto. Puede continuar. Bien. Primero manifestarle, señor presidente, que efectivamente en el marco del comité del CEIC, en el año 2016 se ejecutó el primer Censo Nacional de la Población Penitenciaria. Este censo es muy importante porque nos permite tener información estadística sobre la población penitenciaria y que sirva, ¿no?, para elaborar políticas públicas de prevención del delito, pero también orientadas a la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad. En esa oportunidad, esta operación estadística se ejecutó en el mes de abril del año 2016. El objetivo del censo es obtener de este instrumento, que era un formulario, las características sociodemográficas y también situación jurídica, aunque la situación jurídica ya se obtiene por registros administrativos del mismo Instituto Nacional Penitenciario. Era muy importante conocer de parte del mismo interno lo que manifestaba como tal. Esta población penitenciaria, como es de su conocimiento, son todas aquellas personas de 18 años y más, recluidos en todos los establecimientos penitenciarios del país. La unidad de investigación justamente fueron los internos, las personas privadas de su libertad. El instrumento de recolección fue un formulario que se aplicó a través de una tableta, de una tablet. Este formulario tenía reglas de consistencias internas para que en el momento de la recopilación de la información saltara cualquier error que se pudiera estar cometiendo. Esto implica de que el procesamiento, el tiempo de procesamiento, pues iba a ser menor, ya que la tableta ya tenía estas reglas de consistencia de la información. En ese entonces, los establecimientos penitenciarios censados fueron 66 y cubrió también la base naval del Perú.
¿Cuáles son los temas investigados o cuáles fueron los temas investigados de este primer censo penitenciario? Las características sociodemográficas, como lo acabo de mencionar, es decir, todas las variables que tiene que tener la población, ¿no? Sexo, edad, lugar de origen, estado civil, fecundidad de las internas, en este caso, nivel educativo. También se les preguntaba las razones por las que no estudió o no terminó los estudios. La relación también de compañeros que tuvieron también problemas con la ley. Si es que estaban enfermos, qué tipo de enfermedad tenían y su cobertura de salud. También se abordó la conducta delictiva, señor presidente, cuál era la situación procesal y el delito específico, el número de veces que ha sido sentenciado, el tipo de droga que consumió antes de cometer el delito, si es que consumió, y el lugar también donde ocurrió el delito. Claro está, si portaba o no armas. Y también lo que es muy importante son las condiciones de vida del interno en el establecimiento penitenciario. La condición de los servicios higiénicos, la calidad de los alimentos, la educación en el establecimiento penitenciario, los talleres laborales en el establecimiento penitenciario y también el tema de discriminación. Siguiente. No sé si pueden apreciar aquí, pero esta es una información que la hemos obtenido del Instituto Nacional Penitenciario del año 2023. No hay ningún problema con el tema de la población penitenciaria. Lo que nosotros queremos abordar son las características sociodemográficas de cada uno de los internos. Sabemos que en estos momentos, según la información del INPE, existen 89.701 internos. Los grupos de edad fluctúan prácticamente la mitad de la población. Está entre los 18 y 39 años de edad, a los 40 diría yo. Y también se tiene aquí la información por departamento, donde Lima Metropolitana, Ica, La Libertad y Ancash son los que concentran la mayor cantidad de esta población penitenciaria. Si nosotros vemos aquí la pirámide a nivel de edad, como les dije anteriormente, el grupo de edad de 18 a 34 años concentra a 39.403 internos, que es el 51,7% de la población. Podemos tener aquí la edad promedio de hombres de 36 años y las mujeres de 38 años. Ahora, ¿qué variables se pueden obtener? Solamente voy a poner a modo de ejemplo, dado que esta no es una presentación del censo penitenciario anterior, sino solamente un recordatorio de lo que se captó en aquella oportunidad, señor presidente. Por ejemplo, aquí podemos ver cuál es el tipo de enfermedad diagnosticada de cada uno de los internos cuando ellos mencionaban que tenían alguna enfermedad. Aquí, en este caso, en el año 2016, informaron sobre enfermedad pulmonar crónica. La cuarta parte de la población interna de estos establecimientos tenían una enfermedad pulmonar. El 19,7% hipertensión, el 17,1% tuberculosis, 11,8% depresión, 10,5% diabetes, entre las enfermedades diagnosticadas más preocupantes. Respecto a los antecedentes del consumo de drogas, prácticamente la cuarta parte de los internos sí consumió drogas y el 96,3% de la población penitenciaria fueron hombres. De los que consumieron drogas corresponden a varones y el 3,7% mujeres. Claro está que aquí influye pues la proporción de la población penitenciaria, ¿no? Donde la mayoría son varones.
Luego tenemos la población penitenciaria que se relacionó con amigos que tenían problemas con la ley antes de ingresar al penal o antes de cometer el delito. El 14,9% se relacionaron con amigos que tenían problemas. Si nosotros vemos en la siguiente lámina, también podemos ver el contexto familiar y social, es decir, el antecedente de abandono del hogar en alguna oportunidad antes de los 15 años. El 34,7% tenía antecedentes de haber abandonado su hogar. Algún miembro de su familia que estuvo internado en un establecimiento penitenciario. El 29,8% tenía un familiar preso. La presencia de pandillas o bandas delictivas en el lugar en que vivían antes de cumplir la mayoría de edad. El 46,1% mencionó que sí habían pandillas y antes de la mayoría de edad se relacionaron con amigos que cometían delitos. Prácticamente la tercera parte de la población penitenciaria lo mencionó. En la siguiente lámina podemos ver la tipificación de los delitos. Ahí están todos los delitos específicos que tienen que ver contra el patrimonio, la seguridad pública, la libertad sexual, delitos contra la vida y el cuerpo y la salud, delitos contra la familia y también otros tipos de delitos. He considerado esta lámina porque aún cuando en los registros administrativos del INPE tienen esta desagregación actualizada en el año 2023 con un censo, se puede tener las características sociales, familiares de cada uno de los internos según su tipo de delito, dado que es un censo. Podemos continuar también con qué pasó con la población penitenciaria con participación de otras personas para cometer el delito. Vemos que la mitad eran amigos, eran conocidos de donde vivía el 17,1%, eran familiares 12,7%. Entonces podemos ver aquí que la gran mayoría de las personas que cometen delitos, la participación o los compañeros que tienen o eran amigos o eran conocidos del barrio donde vivían o familiares. Aquí tenemos también una vista de la población penitenciaria que consumieron alcohol o drogas antes de cometer el delito. El 31,2%, o sea, casi la tercera parte de todos los que cometieron delitos habían consumido drogas o alcohol. Tenemos también la población penitenciaria por participación en los programas educativos que ofrece actualmente el establecimiento penitenciario. En el año 2016 son esta lámina. Tenemos los grupos de edad y las razones por las que no participa en un programa educativo. Prácticamente 3/4 partes de la población penal no participa en un programa educativo. La razón es que trabaja ya en el penal, el 58%, o no hay vacantes disponibles, no le interesan los programas educativos. Es decir, esta desagregación la vamos a poder obtener a partir de un censo de población penitenciaria. Si vemos cuál es la expectativa al egresar del establecimiento penitenciario, podemos ver que la mayoría prácticamente es trabajar. Tiene la expectativa de insertarse en el mercado laboral. El 13,2% en el caso de los hombres, estudiar, y el 16,4% de las mujeres también estudiar. Claro que sí. Allí podemos ver, presidente, que el 25,7%, o sea, solamente un cuarto de la población penitenciaria sí participa en un programa educativo, los demás no. Y las razones cuáles son, principalmente porque ellos trabajan, están trabajando en alguna actividad dentro del establecimiento penitenciario.
en programas educativos. Sí. Los otros no, porque los otros trabajan. Ujú. Como estoy dando una- Sí, así es. Trabajan, sí, sí. De los que no participan, la razón por la que no participan es porque no quieren estudiar, sino quieren trabajar dentro del mismo penal. Esa es una pregunta que podemos quizás ahondar más en el segundo censo. Sí, sí. Señor presidente, solamente para contar lo que señala el Peter, es efectivamente, gente, estudian y trabajan, es casi el 50%, es un poco más del 50%. Entonces, en esta lámina lo que señala es solamente que el 25, casi el 26% están en programas educativos. El resto del otro porcentaje están en las áreas laborales. Eso es lo que señala en esta lámina. Son los mismos, que no estudian ni trabajan. Así es. Una pregunta, no sé, ¿posible? Sí, justamente, no sé si también se podría ahondar en algunos puntos específicos. Por ejemplo, ahí se dice el 6.7% es porque no existe un programa adecuado a su nivel. No sé si en ese sentido es posible ahondar un poco más para saber cuál es el nivel, digamos, educativo, en función al nivel educativo, de preparación, o una especialización específica es lo que ellos pueden brindar o requieren, ¿no? Claro, de cada uno, ¿no? Para saber más o menos a qué se podría orientar, de repente, brindar dentro de los penales unas capacitaciones tecnológicas, de repente más avanzadas, ¿no? Para efectos de que puedan ellos, digamos, acogerse a este tipo de programas educativos. Así. Claro que sí. Para mencionarles también que la realización de este segundo censo nacional penitenciario, que todavía no está en la fase de planificación, pero les voy a mostrar las etapas que considera, y justamente una de esas es un comité especializado, un comité sectorial, en donde se revisan cada una de las preguntas que se van a abordar a cada uno de los internos. Y es multisectorial, de tal forma de que se puedan obtener o tomar políticas públicas en cada uno de los sectores respecto a esta problemática. Se pueden allí revisar las preguntas que se propongan y ampliar en el caso de que sea necesario. Entonces, a ver. Señor, para contar al compañero, al doctor Lindner, efectivamente, actualmente el INPE está haciendo un trabajo de campo en relación al tema de expectativas del interno. Hay internos que quieren estudiar no solamente de manera tecnológica, también en la universidad. Justo está haciéndose un levantamiento de información en el penal de Urigancho, Castro y Chorrillos, tomando información desde el interno, ver cuáles son sus expectativas, qué es lo que ellos deseen estudiar, alguna carrera profesional, y estamos viendo ese tema. Y como política también del INPE es que cero analfabetismo es lo que se ha impuesto acá el presidente del INPE, abocando, el esfuerzo. Y este censo, lo que señala el doctor Peter, es efectivamente tener una línea de base con esta información que se tiene y a ver con este segundo censo qué resultados salen. Una acotación. Justamente nosotros como Comisión Especial Revisora estamos viendo la posibilidad de hacer modificaciones en el Código de Ejecución Penal. Entonces, como usted ha señalado inicialmente, el censo principalmente se orientó, o no sé si el caso de este censo también se orienta, a ver la posibilidad de el tema de la prevención del delito y también ver el tema de la rehabilitación del penado en la sociedad. Sin embargo, para nuestro trabajo es necesario verificar las condiciones de vida de los internos, entonces por eso es que hacemos hincapié en profundizar un poco más esos temas y quizás nos sirvan de insumo para efectos de poder realizar, digamos, o prever normativamente los derechos que les competen a cada uno, por cuanto si bien se ha dicho aquí, entiendo que sí está identificado cuantitativamente el tema de los grupos vulnerables. En ese sentido es que mucho se está orientando este Código de Ejecución Penal justamente a ver esas perspectivas de protección en este tipo de grupos vulnerables, identificándolos a cada uno de ellos para ver
qué necesidades tienen de manera particular, ¿no? Porque cada uno de ellos tiene sus particularidades y necesidades, entonces queremos ver a nivel normativo, ¿no? Como decía. Gracias. Perfecto. Sí, le voy a responder, pues sí. Bien, en realidad el primer censo sí tenía un capítulo especial sobre las condiciones de vida en el establecimiento penitenciario. Allí se abordó el tema no solamente de la educación en el establecimiento penitenciario, sino la salud, también el tema de las visitas familiares y el tema de la discriminación. Entonces, todos esos aspectos tienen que ser necesariamente abordados en el nuevo censo y de hecho que si se pueden ampliar algunas preguntas que no quedaron, quizás alguien no se quedó conforme con el estudio está disponible en la página web del INEI, me imagino que también en el INPE, donde se pueden observar todas las variables del censo. Y en estos comités especiales que se van a establecer para verificar el instrumento que es el formulario, allí es donde se pueden plantear quizás ahondar más en algunos temas que puedan servir justamente para el análisis y las políticas públicas. Bien, voy a pasar ahora, siguiente por favor. Tengo aquí una lámina sobre los pasos que se tendrían que realizar para establecer un censo, el segundo censo de población penitenciaria. Bueno, le hemos titulado allí comité técnico, pero en realidad son etapas del segundo censo nacional penitenciario. Hay una etapa primero de planeamiento, pero antes de esta etapa de planeamiento es necesario que se obtengan los recursos presupuestales. En este caso, lo que se estila es que la entidad, el sector que tiene que ver con la actividad, con la temática, es quien debe de solicitar los recursos presupuestales. Y hago esta salvedad porque en el proyecto de ley se mencionaba que el INEI era quien tenía que hacerse cargo de los gastos. Y esto, nosotros tenemos actividades programadas en el plan operativo institucional y generalmente apoyamos con muchísimo gusto porque nos sentimos muy satisfechos cada vez que nosotros participamos en algún operativo estadístico apoyando a cualquier sector. Por ejemplo, la encuesta nacional agropecuaria se obtiene con recursos del Ministerio de Agricultura. La encuesta nacional de cultura, el Ministerio de Cultura nos transfirió también recursos para poder ejecutar esa encuesta que le hemos presentado hace menos de un mes. Con CITEC también una encuesta de ciencia y tecnología, estamos firmando un convenio para que se nos transfieran los recursos, y la encuesta nacional de empresas, también el Ministerio de la Producción es quien solicita los recursos al Ministerio de Economía y Finanzas, y luego, porque son los órganos competentes y administrativamente, y también tienen todo el conocimiento técnico de lo que necesitan para el sector. Y aquí está el organigrama o las fases de lo que comprendería este segundo censo nacional penitenciario. Las etapas de planeamiento, que durarían aproximadamente algo de dos meses y medio. Tenemos las reuniones para aprobación del cuestionario, y aquí sí entra constituir un comité técnico. Este comité técnico, ¿puedes pasar la siguiente lámina? Sí, este comité técnico, por ejemplo, en el caso del año 2016, y de hecho que actualmente tendría que ser constituido por el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior
la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Economía y Finanzas, y aquí hay algo muy importante, ¿no? La sociedad civil, los organismos no gubernamentales, que generalmente tienen expertos y que contribuyen bastante cuando se trata de crear estos instrumentos para la recogida de información, sobre todo un instrumento especializado. Este es el comité técnico que va a aportar con las preguntas, o va a afinar las preguntas, o va a ahondar en las preguntas que se requieran para justamente tomar acciones o políticas públicas que se quieren obtener justamente del censo. Se han programado en este cronograma 3 reuniones, y una vez que se tiene consensuado todo el formulario, se elabora el cuestionario, se pasa a un dispositivo o a un aplicativo para que esto pueda estar en una tablet, y esta tablet tiene que tener algunas reglas de consistencia básicas, y luego se realiza una prueba piloto. Lo que estoy mencionando es lo que se hace para cualquier actividad estadística. No existe ninguna actividad estadística que se haya ejecutado en el país, que sea estadística oficial, si no cumple una serie de fases, de actividades que van desde la planificación y generalmente, no generalmente, en todas las actividades se realiza una prueba piloto. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando hemos probado los formularios, en el afán de tener toda la información, se incluyen a veces preguntas que no son apropiadas y que originan el rechazo inmediato del entrevistado. Y ese rechazo lo podemos encontrar en una encuesta de hogares, en una encuesta de empresas. Son preguntas a veces hasta sensibles que no son fáciles de responder. Eso lo vemos también en la encuesta nacional, en la encuesta demográfica y de salud familiar, donde anualmente nos reunimos para afinar un poco más el formulario, a pesar de que es una encuesta que tiene como 20 años ya en operatividad. En este caso hablamos de un censo especializado. Luego que se hace la prueba piloto y se afina el formulario, se realiza la capacitación a todas las personas que van a ser empadronadores. En el caso del primer censo que se realizó en el año 2016, fueron aproximadamente algo de 1.300 personas, no tengo el dato exacto, pero fue algo de 1.300 personas que contrató el INEI, y también colaboró o estuvieron el personal del Instituto Nacional Penitenciario. También el levantamiento de la información, que es el que se va a realizar en el periodo establecido. Ese periodo tiene que ser coordinado muy de cerca con el INPE, ¿no? Para que se pueda levantar la información a todos los internos. Luego viene un proceso que se le llama consistencia, donde toda la información pasa a una base de datos. Y finalmente, cuando ya está consistenciada toda la base de datos, se obtienen los resultados. Y esos productos a obtener, ¿cuáles son? Es una base de datos, esta base de datos anonimizada, pública, para que cualquiera pueda hacer sus investigaciones más al detalle, ¿no? Por ejemplo, hace un momento habíamos hablado de la tipología del delito. Una cosa es un reo que no ha pasado pensión de alimentos, y otra cosa alguien que ha cometido homicidios. Las características sociodemográficas van a ser diferentes, y un investigador puede centrarse en una tipología, obteniendo con una política de difusión abierta toda la información. Es decir, la información no solamente es para los hacedores de políticas públicas, sino también para cualquier investigador que quiera generar conocimiento. Se publican, se tienen los indicadores principales del estudio,
y finalmente un informe técnico final del estudio que puede ser también una publicación que se difunde también en la página web. Entonces, con esto he querido más o menos presentar lo que significa la realización del segundo censo nacional de población penitenciaria. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a usted, doctor Peter Abad. Bien, preguntas respecto a la exposición. Si me permite, doctor, ¿cuánto les tardó entre que nació la idea del primer censo, desde que nació la idea hasta que se concretizó? ¿Cuánto tiempo? A ver, en el año 2016 esto tomó por lo menos unos 7, 8 meses. En realidad el tema más complicado es la obtención de los recursos. En ese entonces tuvimos el aporte del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y también, claro está, unos recursos que habíamos obtenido en el INEI en ese entonces, pocos recursos, pero básicamente la mayor parte de los recursos es toda nuestra operatividad que tenemos en equipos, porque no se requirió la compra de equipos. Esos equipos nosotros utilizamos los que ya habíamos utilizado en otras encuestas. Entonces, allí hay un ahorro de costos para poder realizar la actividad. Pero actualmente las cosas son muy diferentes. Usted sabe, el control interno que tenemos es bastante fuerte. La OSI en cada una de las instituciones está velando para que todos los recursos que se asignan para las actividades estadísticas se gasten en la actividad estadística. De lo contrario, existen pues responsabilidades. Y en el caso del INEI, nuestros recursos propios provienen solamente de las pocas publicaciones que vendemos, que no representan ni siquiera el 1% del presupuesto del instituto. Entonces no tenemos recursos propios como para obtener... Pero, señor presidente, también aclararle de que cuando se financian este tipo de actividades, son los sectores competentes, ¿no? Quienes tienen que gestionar las transferencias de recursos desde el MEF hasta el instituto, ¿no? Bien, le damos la bienvenida al congresista Alejandro Muñante, que nos acompaña en la plataforma. ¿Nos escuchas, colega congresista? Sí, presidente, muchísimas gracias. Sí. Bien, para que tu saludo y tu presentación a la comisión, por favor. Sí, presidente, muchas gracias. Aquí, escuchando atentamente a lo que señala el invitado, es importante recibir esta información para poder realizar las revisiones que justamente tiene como objetivo este grupo de trabajo. Así que mi saludo a cada uno de los miembros de la comisión y al invitado también, pues a seguir trabajando en este sentido. Muchas gracias. Bien, gracias, colega. Entonces, a partir de este momento, con la presencia del congresista Muñante, ya tenemos el foro reglamentario. Entonces, entramos en sesión ordinaria. Bien, otra consulta. Yo me pongo, cuando me habla, doctor, usted de los recursos, me imagino que para este censo, no todos los recursos se gastan. Vamos, yo compro una PC, una computadora, que la puede tener el INE para procesar los datos, ¿no? Pero esa queda allí, ¿no?
para otros trabajos. Entonces, tendríamos que en este censo costear todo eso también nuevamente. ¿Cómo sería ahí? Justamente el instituto, cuando puede evitar eso, lo hace. Yo sinceramente no creo que sea necesario el establecer compras de tablets para poder ejecutar. Estoy hablando en estos momentos, estoy Bien, disculpen ¿sí? Le damos la bienvenida al doctor Rolando Bazán González, representante del Poder Judicial para esta comisión. Doctor, bienvenido. Estamos ya avanzando. Le doy la palabra para que haga su saludo y continuamos con la exposición. Por la tardanza, no soy mi intención llegar tarde ni interrumpir la discusión. Creo que me disculpen y estoy aquí para escuchar todas las propuestas y poder contribuir a esta. Sí, no se preocupe, doctor. Había usted ya manifestado que iba a tardarse unos minutos y es comprensible. Bien, estábamos hablando de, para ponernos en contexto, doctor, sobre una propuesta normativa para un segundo censo estadístico penitenciario, y el representante de, usted también es del INEI, ¿no? Esta comité estadístico está dentro del INEI, está escrito al INEI. A ver, no, le explico. El Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad ha sido creado por el CONAPOP, y el CONAPOP pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. O sea, y dentro de ese CONAPOP es que se ha creado el Comité Estadístico, donde la presidencia la tiene el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Usted también forma parte de la CONAPOP. Como CEIC. Como CEIC. Como CEIC únicamente. Ah, perfecto. Ya, entonces, ¿tiene el dato usted de cuánto se gastó en el primer censo? Sí, aproximadamente, tengo aquí el dato, de que el gasto fue de aproximadamente 1.300.000. No tengo el dato exacto, entre 1.300.000 y 1.500.000. Fueron varios aportes allí que se dieron. ¿Se refiere el gasto por parte del INEO o el total? No, el total, de lo que significó elaborar a realizar este primer censo. Bien, ¿alguna pregunta más por parte de los otros miembros? Sí, señor secretario técnico. Sí, presidente, en la fórmula legal, por su intermedio, había en el primer censo una característica especial, o sea, solamente para los reos o los internos en los 69 penales, ¿no? Pero de acuerdo a la definición real, hoy medios libres también son sentenciados y es otra cantidad de población cuya información también es sumamente relevante, importante. De igual manera, las correccionales o los establecimientos para personas que no han llegado a la mayoría de edad, ¿no? También si se podría ampliar para todos ellos un censo un poco más integral. ¿Qué opinión le merecería si en el texto o en la formulación legal va ese contexto de abarcar un poco más de lo que fue? Sí, a ver, ¿qué más? Sí, ¿va a responder? Sí, doctor. Ya, sí, tiene la palabra. A ver, el objetivo acá es tener información de las personas privadas de libertad en las cárceles. El otro población, el otro universo son los
de personas que no están en las cárceles. Si bien es cierto, parte de esta población salen los sentenciados por libertad y liberación condicional que estuvieran en un momento determinado en cárceles, esta población es pequeña, pero nosotros como institución INPE, la preocupación es mayor a las personas que están en cárceles. Creo que el objetivo de este censo y el censo que se realizó en el año 2016, en paralelo también, acordarán mis amigos, se realizó con los menores infractores, ¿no? Se hizo un censo de mayores y también un censo de infractores. Pero ese es lo que idea, ¿no? Sí, adelante. Sí, operativamente no es conveniente tomar o censar poblaciones que no están en ese momento agrupadas. Y le explico por qué. Porque tendríamos que ir a cada uno de los domicilios, ¿no? Donde y es bastante complicado y bastante oneroso y bastante, yo diría, costoso, tal como nuestras encuestas de hogares. Si bien es cierto, nosotros tenemos una muestra, las encuestadoras muchas veces tienen que ir hasta 5 veces a los hogares para encontrar al jefe del hogar y poder tomar la vivienda que está en la muestra. El tema científico de la elaboración de la muestra es complicado, y más aún cuando es una población dispersa que no necesariamente va a estar en el lugar, porque el censo se tiene que realizar en un periodo determinado, no se puede realizar en cualquier momento. Entonces eso sería bastante complicado y de hecho que subiría el presupuesto muchísimo. Entiendo. Tiene la palabra el doctor Galván. Sí, muchas gracias. Para complementar, creo que este es un asunto de focalización y de urgencias también, ¿no? Creo que la población que tiene cierto padecimiento longitudinal es justamente la población intramuros, y por ello, por esa condición también de encierro, muchas veces la información es mucho más inaccesible, si se quiere, clandestinizada por esencia, ¿no? Y es por ello que un censo focalizado en esta población sería mucho más oportuno de cara, pues, a construir políticas públicas priorizadas, ¿no? Y en cuanto a la posibilidad de censar centros juveniles, definitivamente son instrumentos diferentes, con características diferentes, pero que, tomando en cuenta que buscamos insertarlo en un dispositivo legal, creo que no podría descartarse, podría servir de marco para ambos, ¿no? En el marco de esta comisión, por supuesto, se activaría lo pertinente, que es lo referido a establecimientos penitenciarios, pero no por ello en otro marco, en una coordinación que también incorporaría el PRONACEG como parte de MINJUS, también podría realizarse un censo propio que, si quizá Tadeo Rodríguez podría precisar un poco, porque hay un censo, me parece, también en centros juveniles que se realizó y que también podría ser con el periodista. Y solamente un punto más, creo que si se está discutiendo un censo al 2023, también sería oportuno, naturalmente consultado con los especialistas, ver cada cuánto tiempo debería realizarse un censo y que esa periodicidad debería estar establecida en alguna disposición final complementaria en este eventual proyecto de ley, para que podamos tener una exigencia justamente periódica de evaluar la situación de establecimientos y tomar mejores decisiones de manera prolongada, ¿no? Buenas tardes, presidente. Sí, adelante. Les saluda a Rodríguez, el representante del Ministerio de Justicia ante el CEIC. Justamente lo que indicaba el doctor Galván, en el año 2016, paralelamente al censo penitenciario, también se desarrolló el censo en centros juveniles a la población que se encontraba internada en los 10 establecimientos que contaban en aquel momento el Poder Judicial, que tenía a cargo el tema de la administración. A partir del año 2018 ya pasó al Ministerio de Justicia y se creó el Programa Nacional de Centros Juveniles, denominado
denominado PRONACEP, ¿no? Que es quien administra los centros juveniles y también los servicios de orientación adolescente, que son los adolescentes que se encuentran en libertad, ¿no? Y siguen un tratamiento diferenciado, pero en libertad. En el año 2016 se entrevistaron a 1915 adolescentes, ¿no? Una semana posterior a la elaboración del censo de población penitenciaria. En el año anterior, el año 2022, el Observatorio Nacional de Política Criminal, Indaga, ha desarrollado un estudio en centros juveniles de Lima Metropolitana, abarcando a 709 adolescentes que pertenecen al Centro Juvenil de Lima, el Centro Juvenil Santa Margarita, que es solo de mujeres, y el anexo 3 del Centro Penitenciario Condos, ¿no? Se han recogido la información y esta publicación se va a presentar el día lunes, el lunes 15 de mayo, en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se denomina cómo están los centros juveniles y ahí se están abarcando las características sociodemográficas, el tema de la infracción que han cometido, las expectativas que tienen al salir y el rol de las instituciones durante todo el proceso. Es decir, desde que ellos han sido intervenidos por la policía, han sido llevados a la Fiscalía de Familia, al juzgado competente, posteriormente al centro penitenciario, al centro de juvenil, y cómo ha sido el seguimiento, si han contado con un abogado particular o un defensor público, ha sido el que los ha orientado y guiado en su proceso. Todas esas variables se han recogido en el año 2022 y se va a presentar en este año. Para este año, paralelamente estamos pensando realizar el censo de población de centros juveniles, ya abarcando todo el país, que son 10 centros juveniles. Estamos en un proceso de planificación para poder ejecutarlo. Como indica el programa, sería ideal que se pudiera realizar mediante una fórmula legal para que ya quede preestablecido o normado, y el tiempo ideal lo indicado sería que sean unos 5 años, que cada 5 años se pueda realizar un censo, para de esta manera poder ver cuáles han sido los cambios, en todo sentido, ¿no? de la población, porque de acuerdo a lo que nos ha mostrado el doctor Abad, la población penitenciaria ha crecido en el 6% de las mujeres. En el año 2016 fue el 5%, entonces ya hay un cambio, ¿no? Que se ha desarrollado en 7 años, ¿no? Del 16 al 23, ¿no? Es lo que quería aportar, señor presidente. Bien, pues usted nos está proponiendo que también se incluya en este censo la población juvenil o los infractores. ¿Sabemos cuántos existen ahorita en promedio? Sí, son aproximadamente 1.800. Me gustaría saber sus características, ¿no? Y lo otro, la periodicidad del censo, ¿no? Que también se debatió en la sección anterior. Según ustedes que son los expertos en la estadística, ¿cuál sería el rango periódico de un censo? 5 años, 6 años, 10 años. Depende de, el censo de población se realiza cada 10 años, porque es una actividad muy onerosa, es la actividad que después de una guerra, creo que es la actividad que mueve más personas en un país, un censo de población. Se realiza cada 10 años porque se estima que en ese periodo hay cambios demográficos, hay cambios incluso en las tecnologías de la información que se abordan también en los censos, hay cambios en la migración, pero no solamente migración externa, sino migración interna.
y todos esos fenómenos es necesario realizarlos por lo menos cada 10 años, por lo menos. Pero cuando ocurre alguna actividad muy fuerte, como por ejemplo la pandemia, o en el caso de un terremoto, es necesario inmediatamente pues optar por un censo, un nuevo censo de población. En el caso de los censos económicos se recomiendan de que estos se realicen cada 5 años, los organismos internacionales. Yo estimo que este tipo de temática debería ser abordada cada 5 años también. Claro está, hoy en día, incluso la composición, yo estaba viendo unos resultados justamente del censo 2016 de los extranjeros, ¿no? Eso ha cambiado, y ha cambiado bastante la estructura de extranjeros que en estos momentos están privados de la libertad en nuestros centros penitenciarios. Y sería importante tener justamente todas estas características, que es muy diferente a las que vamos a encontrar con los nacionales. Solo como señor presidente, bueno, viendo que hay quizá un criterio aproximatorio, sería ideal que se busquen experiencias comparadas, ¿no? Porque en Brasil, en Ecuador, quizá también ya tienen una periodificación respecto de la variable penitenciaria y quizá a partir de allí tomar una decisión y en base a eso colocarlo en el formulario legal. Sí, claro, el equipo técnico está tomando nota para hacer las consultas. Interesante. Los medios libres sí señalan que es un poco difícil, ¿no? Aunque sería también bueno saber. Ahora, ellos podrían cuando acercarse en todo caso, ¿sí? Una acotación solamente como comentario, señor presidente, y es que el Ecuador, a través del plan de Loja, en este acuerdo binacional que tenemos con la hermana República, nos ha solicitado justamente hace 2 semanas una exposición del primer censo nacional penitenciario, porque ellos tenían en mente también realizar una actividad similar, a pesar de que han ejecutado su censo de población en el año 2022, incluso han seguido en enero del 2023, y en este censo de población también han censado como un empadronamiento especial a los internos, ¿no? Pero claro está, el formulario de un censo de población es diferente al de un formulario especializado penitenciario. Sí, doctor Gutiérrez. Sí, solamente aun cuando el representante del Ministerio de Economía y Finanzas no está acá, presidente, para él estábamos haciendo la pregunta respecto a la ejecución presupuestal, ¿no? Siendo que el INEI depende de la Presidencia del Consejo de Ministros y en tanto que el INPE del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y de acuerdo a los saldos presupuestales que hay cada año, perfectamente se puede coadyuvar o provisionar de manera extraordinaria, ¿no? Y con la participación naturalmente de la Comisión de Presupuesto, un fondo que si bien es 1 millón o 2 millones, puede representar un fondo muy importante, pero más importante la información que de ella derive para adoptar políticas públicas que permitan mejorar las condiciones penitenciarias, pero también por otro lado ver indicadores que son sumamente importantes. Y lo que nos preocupa más, presidente, es que una población penitenciaria extramuros, en medios libres, que no hace mucho estaba con 2.000 a 3.000, hoy día ya están superior a los 70.000. Entonces, o sea, esas características también hay que ir viendo de qué manera se puede hacer. Y ahora el sistema de control, el sistema de seguimiento que tiene, justamente a razón del Código de Ejecución Penal, que es un proyecto que, perdón, del Juez de Ejecución Penal, que es un proyecto que ya se está discutiendo al interior de la presidencia suya,
¿no? Cómo es todo esto podría de alguna forma tener una serie de hechos concatenados, porque los que están en medios libres participan de un sistema de control y seguimiento de acuerdo a la autoridad INPE. Entonces acá, como que tenemos acá nuestros señores funcionarios del INPE, nos podrían explicar eso. Primero, el tema presupuestal, que podría ser de una forma provisionado a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que de acuerdo al histórico de gastos siempre tiene un saldo por ejecutar, y no es de 1 millón, o sea, saldos por ejecutar, o sea, nunca llegan al 100% de la ejecución presupuestal, llegan a 92, 93, 95, y solo el 5% ya representa pues, cientos de millones. Entonces, yo creo que el fondo no habría mayor problema, pero lo que sí deberían hoy día tomar casi un preacuerdo es hasta dónde alcanza este censo. Solamente es como fue el primero, solamente establecimiento de o se da paso a lo que dice el decreto legislativo 1328, ¿no? El artículo 4, inciso C, que define, ¿no?, todo el ámbito de la población de los internos, ¿no? Entonces, en eso sería bueno que se discuta, presidente, a efectos de que la fórmula legal que se plantea en el proyecto refleje lo que aquí internamente han venido discutiendo. Gracias, presidente. Bien, gracias. Sí, pues yo consideraría que se cense no solamente a los que están internos, sino a los extramuros y a los infractores menores de edad. Pero también aquí entiendo lo que necesitaba el doctor Peter Abad. Sería un poco complicado los que están en medio libres. Yo no sé si ellos se podría disponer que vengan se acerquen en medio de control, el INPE que debe tenerlos. Ahí podrían ellos venir a ser censados. No sé si eso. Una precisión quizá por su intermedio, presidente. En realidad, la misma situación material de ambas poblaciones hace inevitable que los instrumentos se manejen por separado, se presupuesten por separado y se construyan por separado. Y bueno, me refiero a intramuros y extramuros, con lo cual creo que sí estaríamos hablando de instrumentos diferenciados. Y claro, que por supuesto que también se podría realizar un censo, ¿no? Pero creo que también habría que ver no solamente la oportunidad presupuestal, sino incluso cuántos recursos humanos demandan o qué metodología o qué estrategia nueva se tiene al respecto. Creo que no hay un antecedente de discusión al respecto, si me pueden corregir incluso a nivel de Indago, a nivel del INEI, de censo de población extramuros, pero precisamente porque su situación de no encierro no les genera tal nivel de afectación como a las personas que sí se encuentran privadas de libertad, ¿no? Digamos que en una agenda de priorización, definitivamente la población intramuros tendría que ser la focalizada y hacia la cual hay que dirigir nuestros esfuerzos iniciales, ¿no? Y si hablamos de población penitenciaria, no estamos incluyendo a la población entre 14 y 18 años, ahí también hay que diferenciar eso, ¿no? Ahí no es solamente ya el rango etario lo que determina, sino que estamos hablando de dos entidades diferentes, ¿no? Un asunto es el INPE, el otro asunto es el PRONACEG. Entonces también esa diferenciación nos llevaría a definitivamente tener instrumentos diferentes. Creo que eso también debería precisarse, pero sin excluir que, por ejemplo, puede haber algún articulado particular en esta eventual fórmula legal en la que también se haga referencia a un censo para los centros juveniles que también pues garanticen o nos generen una exigencia legal, ¿no? Bien, gracias. Le damos la bienvenida al doctor Yaque Moya, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario INPE. Gracias por venir nuevamente a la reunión. Para ponerlo en contexto, doctor, justo habíamos estado tocando el tema de la propuesta legislativa del censo penitenciario. El representante del Consejo Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, el señor Peter Abad, nos había hecho una exposición ya la experiencia del primer censo. Estábamos ahorita para la propuesta de la norma del proyecto de ley, el rango del periodo, habíamos hablado de 5 años, para que se establezca que cada 5 años haya un censo. También estábamos discutiendo considerar solamente a los
internos a los extramuros o los medios libres, como se lo denomina, y también a los infractores menores. Justo estamos en ese debate, doctor. Bien, entonces, pues yo consideraría que se debe considerar a todos, ¿no? Aprovechando la ocasión. Sin embargo, también los recursos por parte del MEF son un poco complicados. Bien. Doctor, lo que más o menos entendía es que por la naturaleza de cada uno de ellos, las fichas son distintas, la metodología es distinta, pero eso no quiere decir que no sea importante la data que pueda arrojar cada uno de los tres elementos, ¿no? Entonces, un poco como se está realizando la fórmula legal, un poco quiero avanzar, lo que ustedes dicen es bastante interesante para poder alimentar esta fórmula legal, ¿no? En ese sentido, sí sería conveniente quizá pedir todo y luego se establecería el mecanismo ya en la ejecución o en la reglamentación de precisar cada uno en el nivel que corresponde. Con esa tingencia podría incluirse lo que más o menos se estaba hablando para tener todo el enfoque de la criminalidad en sí también, ¿no? Como un complemento, que no sería parcial nomás sobre las condiciones de encarcelamiento o las condiciones de hacinamiento, las condiciones de tratamiento intramuros, en fin. Eso nomás, señor presidente, si podría también, para efectos ya de cerrar este punto, el doctor Joaquín Moya, quizás hacer algunas precisiones finales sobre este tema y ya pasar al otro punto que quedó pendiente en la sesión pasada. Sí, doctor Joaquín Moya, le damos la palabra para su saludo y su intervención sobre este particular. Gracias, señor congresista Américo Gonza, presidente de la Comisión Especial Revisora del Proyecto del Código de Ejecución Penal. Buenas tardes con todos, pedir disculpas por la demora. Tuvimos un evento en el penal de Ancón 2 que nos demoró por más que apuramos nuestra salida. Efectivamente, señor, hemos sido informados de la propuesta de involucrar también en el censo penitenciario a medio libre. Estamos totalmente convencidos y apoyamos la iniciativa en cuanto a intramuros y que nos parece bien que el proyecto de ley refiera a un periodo de tiempo, ojalá para que así el presupuesto que se le asigne a este censo penitenciario cada 5 años o lo que se acuerde sea tenido en cuenta por el MEF para que, reitero, cada cierto tiempo se le brinde el presupuesto que corresponda. Pero la verdad es que nos preocupa que legislativamente se regule respecto a la población extramuros. Debo señalar, señor, que en este momento tenemos 70,000 penados, privados de libertad, pero extramuros. Por lo tanto, creemos que sería bien complejo. La ubicación de ellos no la tenemos en su totalidad. Tenemos un pequeño gran problema con el Poder Judicial, ya que el Poder Judicial lo que hace es notificar al INPE que dictó esta medida. Por supuesto, nos brinda los datos de quien ha sido condenado, por ejemplo, a una medida limitativa, o a una prestación de servicios a la comunidad. Esos datos, una vez recibidos por la institución, lo que hace es ubicar a quien está obligado a prestar esta pena que se le impone, pero actualmente no contamos ni con la mitad de ellos concretamente localizados. Entonces me temo, señor, que un censo sin tener la ubicación de todos ellos, salvo que la idea sea hacer una muestra con aquellos que están fuera, la técnica
de el INEI para los censos penitenciarios no es de muestras. Pudieron hacerlo por muestra el año 2016, pero los especialistas encargados de este censo y que lo propusieron consideraron que no, que debería ser uno por uno, y por eso el 2016 se censó a toda la población penitenciaria. Ahora estamos seguros que así será intramuros. Me temo que si no se hace lo mismo con los que se encuentran extramuros, vamos a tener un censo total intramuros y un censo parcial extramuros. Repito, no soy un especialista estadístico para muestras, pero creo que mejor, señor, comencemos con intramuros y ya vamos viendo su eficacia. No lo dudo que es eficaz, pero me refiero a la temporalidad de tiempo, y luego nos extendemos más allá con la población extramuros. Gracias. Bien, interesante lo que nos manifiesta el doctor, de que no se tiene localizado. Al ser así sería un poco complicado, más de lo que es aún, ¿no? Entonces estaríamos trabajando solamente para los internos. Pero esto sí me ha dejado una duda, porque, o una interrogante. Sabemos que son más de 70.000, me dice, pero a la mitad de ellos no los podemos localizar. ¿Cómo no hay control sobre ellos? Sí, a ver, lo que me refiero es que el INPE ha sido noticiado de la medida impuesta. Se presume que ellos deberían presentarse a la unidad para iniciar el control. No lo hace. Nosotros, post pandemia, hemos tenido un incremento enorme de la población extramuros que ha rebasado todas las proyecciones. Entonces, es por eso que ahora le hemos pedido al MEF un financiamiento para incrementar toda esta unidad extramuros. Felizmente el MEF lo ha entendido, acaban de darnos el presupuesto, señor, y por eso vamos a repotenciar esta dirección de Medio Libre, porque con lo que tienen es muy poco. Nosotros no nos interesa que le revoquen la medida. Fácilmente podríamos decir, señor, fulano de tal no se presentó, inicien el requerimiento para revocatoria. No queremos eso porque tenemos 91.500 ahora y falta de capacidad de 51.500, una capacidad solo para 40.000. Si empiezan las revocatorias de esta enorme población, tendríamos serios problemas, mucho más de los que tenemos. Por lo tanto, ahora hemos repotenciado esta unidad, señor. Creemos que con este nuevo personal, mejores condiciones para ubicarlos. Lamentablemente hay oficinas de Medio Libre que no tienen ni siquiera un teléfono, señor. Ahora vamos a equiparlos con todo lo que sea necesario para ir a la búsqueda, y cuando ya se tenga la certeza de la resistencia o que no los ubicamos, recién solicitaremos las revocatorias. Así que estamos en toda una proyección de ubicación de toda esta población, y ojalá, creo que así va a ser, tengamos éxito con la gran mayoría de ellos. Gracias, señor. Bien, queda claro entonces. ¿Alguna otra participación? Sí, presidente. Sí, creo que en términos legislativos quizá podemos optar por una fórmula un tanto condicionante en la que se señale que quizá el INPE o los encargados podrán evaluar la realización de censos focalizados, porque también no se podría descartar que a futuro podrían verse censos para población penitenciaria LGTBI, o con alguna identidad particular, o quizá que tienen alguna condición de discapacidad, que también requieren variables totalmente diferentes y mucho más focalizadas. Quizás si ponemos una fórmula legal en la cual se admita la posibilidad de evaluar un censo focalizado con determinada población en coordinación con el MEF, de tal forma que se asigne el presupuesto correspondiente, podríamos también tener una oportunidad que posterior también se lleve a cabo en tanto existan las condiciones de población extramuros, ¿no? Pero de una forma condicional, no en tanto existan las condiciones para poder realizarlo. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, doctor Peter Abad. Sí,
he leído con detenimiento el proyecto de ley de exposición de motivos y me parece un buen documento, pero me parece que se debería también incluir la parte de la justificación sociodemográfica, porque en la exposición de motivos se explica muchísimo el tema de infraestructura, por ejemplo, y el censo no va a abordar la infraestructura. El otro tema es la planificación de este censo penitenciario, y yo propondría que se tome en cuenta la exposición que he realizado respecto a las etapas y los meses que esto comprendería. Muchísimas gracias. Sí, ahí lo vamos a estar molestando para que nos pase justamente esa data, esa información. Bien, ¿alguna otra participación al respecto? Creo que se está recogiendo entonces todas las propuestas. Entonces, ya seguidamente, no habiendo más intervenciones en este punto, nos corresponde la otra propuesta legislativa que la tratamos la sección anterior respecto a la comisión ad hoc para que también le hemos hecho llegar, y en este punto sí por representante del Poder Judicial nos pidió pues que ellos querían hacer su apreciación sobre esta propuesta. Entonces habíamos quedado que quedaba abierta la sesión anterior para en esta, que sería en esta sesión, escuchar la propuesta del Poder Judicial. Tenemos la presencia del doctor Orlando Bazán. Doctor, sí, le doy la palabra. Sí. Entonces, discúlpeme, doctor Bazán, ya tenemos que despedir a nuestros invitados, a los representantes de la comisión o del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, el señor Abad Altamirano, el señor Rodríguez Vargas y Luján del Carpio. Ellos han venido justamente a exponernos toda la temática de la propuesta para el censo estadístico. Entonces, agradecerles a nombre de la comisión su aporte. Vamos a estar en contacto, en comunicación. Muchas gracias y, bueno, agradecerle nuevamente y ustedes están en libertad de, si así lo estiman pertinente, retirarse o permanecer en la reunión. Muchas gracias. Nos vamos a retirar. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Sí, suspendemos por unos minutos para despedir a los invitados.
Retomamos nuestra sesión. Le damos la palabra al representante del Poder Judicial, al doctor Bazán, para que dé su saludo. Doctor, tiene la palabra. Señor presidente, muchísimas gracias. Señor secretario, señores presentes. Respecto al proyecto de ley, a la propuesta legislativa, nosotros estamos aún analizando algunos puntos que nos parece que son pertinentes evacuarlos y justamente conjugar criterios para poder tener una mayor entendimiento y también poder hacer las aportaciones pertinentes, ¿no? Entonces, en la próxima reunión que usted considere, señor presidente, nosotros traeremos la propuesta y las alcanzaremos a los miembros. Muchas gracias. Bien, gracias. Sí, eso es la idea, ¿no? De recabar los indicadores, la información, la estadística. Ha estado muy buena la discusión que nos han hecho sobre el primer censo, nos está dando luces, y la otra propuesta también va de la mano. Sin embargo, es bueno escuchar a fondo los aportes, en este caso del Poder Judicial, que son pues en el sector vital, ¿no? en este proceso. Entonces suspendemos este tema, levantamos la sesión para se programa, oportunamente se va a citar a los miembros a la próxima reunión. Bien, entonces si no hay más participación de algún integrante. Sí, doctor. Presidente, muy buenas tardes. Disculpe, no sé si podría solamente un minuto en relación al primer tema, que si bien es cierto ya lo dejamos detrás, pero tomar en cuenta a través de la Secretaría Técnica que la fórmula legal, y eso lamentablemente no me percaté, en la disposición complementaria, me refiero al censo, a la fórmula legal del censo, en la primera disposición complementaria señala que el INEI, mediante su comité estadístico, podrá apoyarse en las labores para la realización del censo. Entonces la duda era primero, ¿quién va a realizar el censo? ¿INEI o el CEIC? Y como bien señalaba el doctor Galván, el INEI mediante su comité, no es su comité, el INEI preside ese comité. Y como bien lo señaló el presidente del INVE, el CEIC forma parte del CONAPOC, pero no es miembro titular del CONAPOC. ¿No? Esa era la duda para tener la precisión en la fórmula legal, ¿no? Sí, gracias por la observación. Sí. Bien, entonces queda claro algo más. Sí, presidente, contra el plazo para que el presidente Limpe pueda tomar nota, ¿se estableció algún plazo para realizar el censo penitenciario? Nos habló el 6 meses, se quedó la sesión anterior. 7 meses, dijo, ¿no? Sí. 7 meses. Sí. En la fórmula, ¿no? La fórmula. Correcto. 6, 18, claro, 6 meses. Perfecto, gracias, presidente. ¿Alguna? Sí. Creo que es razonable. Ya, entonces, les agradecemos su... Bien, les agradecemos su presencia en nuestra cuarta sesión ordinaria. A los miembros, damos por cerrada nuestra sesión. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Sí.
siendo las 16 horas con 37 minutos del día viernes de 12 de mayo del 2023.